Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otro diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país y que se transmite por el canal ON TV de Telecable de Tricón y por los circuitos de cable de Claro y de Aster. Hoy contamos con la honradora presencia del alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo Gavilán. Casi nadie sabe el segundo apellido. Así es. A quien damos la más cordial bienvenida. Nos acompañan en el panel hoy nuestro vicepresidente y administrador general de Omnimedia, el licenciado Manuel Arturo Pellerano García, y el panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por nuestro jefe de redacción, el periodista José María Reyes, el editor de la página web www.diariolibre.com, el periodista Eli Heiliger, y los reporteros de Diario Libre, Mariela Mejía y Omar Santana. En unos instantes empieza este diálogo libre con el alcalde de Santo Domingo, Roberto Salcedo. Muy buenos días, bienvenido a este diálogo libre. Para mí, de verdad que es un gran placer poder compartir este escenario, porque nos permite reflexionar un poco los temas fundamentales de la ciudad de Santo Domingo, así es que me siento profundamente agradecido. Muchas gracias. Voy a comenzar yo con una preguntita general. Los alcaldes del Gran Santo Domingo se quejan de que usted recibió la parte buena del pastel, que a ellos les tocó la parte mala del pastel. Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, es dificilísimo de gobernar por la cantidad de problemas que tiene. ¿Cuáles son los retos más grandes que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Miren, luciría que es la parte hermosa del pastel. Sin embargo, aquí se conjugan una diversidad de desafíos en la ciudad de Santo Domingo. Primero tenemos que hablar del crecimiento vertical de la ciudad. Este crecimiento vertical supone entonces una serie de compromisos que la ciudad de Santo Domingo va asumiendo con este crecimiento. Y les cito un ejemplo sencillo. Donde existía una casa de un nivel, esa casa se demuele, se construye un edificio de 20 apartamentos. Eso significa que donde vivía una familia, posiblemente con 2 niños y un envejeciente y 2 adultos, ahora vive una población entre 35 a 40 niños. ¿Qué vamos a hacer con esa población de niños que se ha consolidado en ese lugar donde solo vivían 2? Ya el ayuntamiento la alcaldía tiene un gran desafío de cómo evitar que esos niños se desarrollen enclaustrados en 4 paredes. Pero de igual manera, ¿qué vamos a hacer con los envejecientes? ¿Qué vamos a hacer con el parque vehicular que supone? ¿Qué vamos a hacer con el tema del aseo? Donde se generaban 2 fundas de basura, ahora se generan posiblemente 40 fundas de basura, que si se saca un tiempo ya estamos hablando de un gran vertedero en la puerta. Fíjense que la situación no es tan fácil, luciría que es la parte hermosa del pastel. Sin embargo, en términos prácticos no es así. Ahora, el Distrito Nacional también tiene un cordón de barrios de la zona norte que constituyen también un gran desafío para la ciudad de Santo Domingo. ¿Cómo gestionar esos barrios de forma y manera que cada día luzcan más limpios, menos contaminados y que tengan un servicio eficiente? Yo pienso que también forman parte de los desafíos. ¿Qué hemos hecho nosotros a lo largo de estos años? Que pienso que es lo trascendente. Miren, abordar una ciudad con la complejidad de la ciudad de Santo Domingo, donde en medio de un sector de clase media, clase alta, hay enclavado un bolsón de miseria. De la única manera era articulando un proyecto estratégico de desarrollo y recoger en él políticas, y que esas políticas entonces comiencen a aplicarse con cierta consistencia. Yo me llevé, esta semana una gran satisfacción, porque venía transitando de la México, por la Avenida México, y frente al Palacio Nacional, ahí teníamos unas 5 o 6 vallas que estaban ahí, que arrabalizaban el entorno del Palacio Nacional.
De repente, cuando vengo pasando, me encuentro que hay 2 grúas que están desmontando esas vallas. Cuando pregunto, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, es que Defensoría y Tránsito Urbano están dándole continuidad a un proceso que iniciamos hace muchos años de descontaminación visual en la ciudad de Santo Domingo. Fíjense cómo ya ni siquiera el alcalde de la ciudad tiene que estar pendiente a esas tareas que son ordinarias en la ciudad, porque existe una política de defensoría del espacio, existe una política de descontaminación visual que cada día trabaja para ir ordenando visualmente la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo pienso que eso es lo trascendente, eso es lo que hace posible que una ciudad vaya avanzando en el tiempo, que es lo que nosotros procuramos hacer. Fíjese que ha habido una política muy agresiva de parte nuestra de readecuar el espacio urbano por la necesidad que se genera en el territorio, dado este crecimiento vertical, vertiginoso que se produce en la ciudad de Santo Domingo y que nosotros nos vemos compelidos buscarle una respuesta a esta gran necesidad que se produce en el territorio. Don José María. Gracias, señor director. Don Roberto, la población de la capital reconoce que ciertamente usted ha trabajado en algunos aspectos y que todavía hoy, a 8 años de gestión, se está hablando de desafíos propios de una ciudad en crecimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué ha impedido que usted en 8 años de gestión no haya solucionado 2 problemas fundamentales que afean bastante la ciudad de Santo Domingo? Y son esos 2 desórdenes de la Duarte con París, José Martí con París, y la Duarte al final, donde empalma con Paseo de los Reyes Católicos. Mire, lo primero que tenemos que hablar es de la situación económica de la ciudad de Santo Domingo. No olvidemos que detrás de cada venta ambulante que se produce en la ciudad, hay un drama social. Eso tenemos que verlo desde esa perspectiva, de esa dimensión. Entonces, esto hay que abordarlo, no sobre la base que se intentó abordarse hace unos años, sobre la base de la fuerza, sino sobre la base de la concertación. Una vez usted logra consensuar y, digamos, recuperar determinados entornos, entonces usted aplica la autoridad para que eso no vuelva a realizarse. Yo les cito casos muy emblemáticos. El eje marítimo de la ciudad de Santo Domingo, desde la Plaza Juan Barón hacia Manresa. ¿Qué ocurría ahí? La Plaza Juan Barón, ustedes deben recordar, porque ustedes mismos como medio fueron grandes abanderados y preocupados del gran arrabal que había ahí, en la Plaza Juan Barón, en Guidi, en la Plaza Omar Torrijos, y ni hablar desde la Lincoln hacia Manresa. La cantidad de furgones que habían ahí, nosotros retiramos, creo que fueron 126 furgones que habían ahí en ese litoral. Allí se acometía todo tipo de atentado contra el pudor de la ciudad. La cantidad de preservativos que se sacaron de lo que se llamaba La Lata, la Plaza Omar Torrijos, el Cuivia y la Plaza Juan Barón, eso era increíble. Bueno, pues ahí se recuperó sobre la base de un proceso de concertación. Nos tomó tiempo. Ahora, ya a nadie se le ocurre ir a colocar un tarantín ahí a ese eje, porque las autoridades, y ellos saben que eso fue zona recuperada por la ciudad y que en modo alguno nosotros vamos a aceptar que nadie vaya a rabalizar eso ahí. Yo les cito otro ejemplo que es muy emblemático. El eje de la Duarte desde la París hasta la Mella. Ahí se recuperó en un proceso sin precedentes en la ciudad de Santo Domingo, donde incluso el sector privado transfirió recursos a la ciudad de Santo Domingo para todo un proceso de indemnización y de recuperación que se hizo en combinación con el Ministerio de Obras Públicas. Pero el caso para mí todavía mucho más emblemático fue el Parque Enriquillo. Yo recuerdo ese domingo que yo llegué al Parque Enriquillo. Aquello era todo un techo azul de lonas colocado y abajo ocurría cualquier cosa. Yo le pregunté a los técnicos, señores, ¿cómo nosotros vamos a recuperar este parque? Esto es casi una utopía pensar que se pueda recuperar. Sin embargo, hoy el Parque Enriquillo es un parque de jardines. Es un parque hermosísimo y a nadie se le ocurre ir al Parque Enriquillo a poner un tarantín, porque inmediatamente es retirado. Ahora, usted habla específicamente de la París, de
de la parte de la París, debajo del elevado de la José Martí, Sí. hay un proceso que lleva el Ayuntamiento del Distrito Nacional para el ordenamiento de todo ese eje. Lo primero es que estamos adquiriendo unas 5 propiedades que hay ahí que nos permiten construir unas microplazas y categorizar a los vendedores. Es decir, vamos a tener una microplaza para los vendedores de tenis, para los vendedores de gorra, para los vendedores de jean, de forma y manera que podamos organizar en el entorno un poco lo que hizo Quito con la recuperación de su centro histórico. Más o menos es el mismo modelo, pero lógicamente esto supone recursos. Para la ciudad de Santo Domingo, una ciudad que desde hace unos 8 años recibe un salario, es una situación muy compleja. Nosotros adquirir terrenos y después construir esas plazas. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo. Ahora, se requiere de recursos para nosotros poder avanzar rápidamente en la recuperación de esos ejes que todavía yo sé que constituyen importantes desafíos para la ciudad de Santo Domingo. Yo les cuento brevemente esta historia para que ustedes conozcan. Hace unos meses sostuvimos un encuentro regional en San Juan, Puerto Rico, y nos reunimos ahí Marcelo Ebrard, que en ese momento era jefe de gobierno del DF de México, Jorge Santini, que a la sazón era alcalde de San Juan, el alcalde de San José, Johnny Araya y yo. Y comenzamos a hablar de los presupuestos. Y le pregunto al alcalde de San Juan, Jorge, ¿cuál es el presupuesto que maneja San Juan para una población de unos 400.000 habitantes? Me dice, el presupuesto de nosotros anda rondando los 800 millones de dólares al año, sin contar las ayudas federales que llegan y demás. El presupuesto de la ciudad de Santo Domingo para más de 2 millones de personas anda por los 80 millones al año. Miren la diferencia. 80 millones de dólares. Sí. De dólares, que son 3.200 Son unos millones. 3.200 millones. Pero fíjense la diferencia. De más de 800 millones de dólares para 400.000 habitantes, nosotros tenemos que extender casi 80 millones de dólares al año para más de 2 millones de personas. Es decir, aquí está el gran problema de la ciudad de Santo Domingo, que no cuenta con una estructura económica que nos permita avanzar en la aplicación de nuestras políticas. Y por eso usted ve que el ayuntamiento se retrasa a la hora de intervenir, porque no se trata de tomar la policía e ir a dar palo y quitar a esa gente, sino de dar una respuesta. Una parte usted lo va a indemnizar, otra parte tienen que retirarse por las razones que fueren, y otra parte usted trata de ubicarlo y darle un trato más o menos humano. De esa manera usted logra que la gente confíe en las ejecutorias de una administración, que no se va a la fuerza, sino que agota una diversidad de recursos para tratar de que esas políticas puedan ser sostenibles en el tiempo, que es lo que nosotros queremos. No ir a dar palos, porque cuando usted da media vuelta, ahí están de nuevo. Entonces no se trata de eso. Don Eli. Señor, sí, en ese entorno que usted mencionaba de Villa Francisca, Sí. ciertamente el Parque Enriquillo se ha recuperado. Sí, sí. Pero hay un problema que yo no sé si le corresponde al ayuntamiento. Todo el entorno de Villa Francisca, alrededor del parque, se ha llenado de estaciones, de guaguas, de autobuses del interior. Yo le quiero preguntar si tiene algún plan el Cabildo para regular esto. Ahí hay parada para, yo creo que todos los puntos del país. Mire, posiblemente este sea uno de los desafíos más importantes que tenga la ciudad de Santo Domingo, la construcción de estaciones urbanas e interurbanas, que no existen prácticamente en la ciudad de Santo Domingo y que nosotros tenemos que apostar a tener esas estructuras que nos permitan un correcto manejo de estas entidades que prestan un servicio. Algunas de ellas ya están adquiriendo propiedades y lo que están aplicando un modelo que nosotros logramos aplicar con éxito precisamente en el Parque Enriquillo. Ahí teníamos una gran concentración de taxistas. Lo que hemos hecho es que esos taxistas se han ubicado en otro lugar y tenemos solamente 3 taxistas en el Parque Enriquillo. En la medida que la gente va usando uno, entonces uno entra y de esa manera vamos regularizando. Yo pienso que ese es un modelo
es un patrón que puede funcionar perfectamente. Muchas de estas compañías están adquiriendo propiedades para tener su propia estación, perdón, pero tenemos que avanzar. Aquí yo vuelvo a reiterar el tema económico. Lo que más nos detiene a nosotros en la aplicación de todo esto es un asunto de carácter puramente económico, porque es que nuestros recursos se van mucho en el servicio, en el tema de aseo de la ciudad, y entonces no nos deja prácticamente un margen para nosotros poder fortalecer todas estas políticas, que yo sé que es un gran problema que se ve expresado no solamente en este eje, sino usted lo ve expresado aquí en la cercanía de la clínica de Abreu, usted lo ve expresado en otros puntos de la ciudad de Santo Domingo, cómo hay una gran concentración o de taxis o de miniguaguas que dan servicio a diferentes puntos del país. Omar. Bien, alcalde, los problemas que tenemos en la ciudad es la higiene de la ciudad, la recolección de basura, las aceras, las mismas calles. Se puede decir que se ha regularizado hasta cierto punto el proceso diario de recolección de la basura que se dispone en algunos sitios. Pero la ciudad, la percepción que da un visitante es que es una ciudad sucia. ¿Cómo se puede o que no es limpia? Entonces, ¿qué puede hacer el ayuntamiento, por lo menos hasta lo que usted le queda de gestión, para comenzar a modificar esa percepción que tenemos los ciudadanos y los visitantes de nuestro Distrito Nacional? Mire, aquí hay un asunto conductual que tenemos que partir de ahí. Estamos hablando de que somos 2 millones de seres, en los cuales se incluye el alcalde de la ciudad, que vivimos ensuciando permanentemente la ciudad. Por más que usted quiera, es imposible que 2.000 personas puedan limpiar lo que regan 2 millones de personas. Pero bueno, se hace un esfuerzo cada día en el barrido de la ciudad, que ustedes lo pueden ver, ustedes ven las brigadas barriendo, pero resulta ser que se barre ahora y ya a la media hora usted pasa y da la impresión que no se ha barrido. ¿Qué hemos hecho nosotros para un poco borrar la imagen de aquellos grandes vertederos del Distrito Nacional, que ustedes recuerdan que ocupaban las primerísimas páginas de los periódicos? Bueno, yo pienso que aquí hemos tenido determinado éxito con, primero, la conformación de 5 empresas de vocación comunitaria que interactúan en el cordón de barrios de la zona norte, desde la Ciénega hasta la Sursa y la Puya de Arroyo Hondo. Hay 5 empresas comunitarias. Ustedes van, por ejemplo, al interior de los barrios y están impecablemente limpios, porque estas empresas se encargan de extraer esa basura que ordinariamente iba al río Sama, el río Isabela. Entonces, ahí hemos logrado nosotros colocarle un valor a esa basura, y estas empresas comunitarias, que dicho sea de paso, han desarrollado programas sociales interesantísimos al interior de los barrios y que tienen una población de trabajadores de los mismos barrios que andan rondando cerca de 800, esto permite que los barrios estén limpios, que esa basura se recoja con regularidad y que además ellos tienen programas de barrido al interior de los barrios. El mayor problema lo tenemos donde se concentra mucha gente aquí en el Distrito Nacional, que es donde están el ambulantaje, la venta informal, la gente que se toma el frío, que se come el pastelito, que compra tal o cual cosa y arroja el desperdicio. Pero fíjense que aún con un sistema extremadamente frágil como el sistema de aseo, no solo del Distrito Nacional, sino del país, porque si nosotros partimos de que el vertedero de Duquesa, que es el único lugar que tenemos disponible para verter desechos, está fuera del ámbito del Distrito Nacional y que no trabaja en horas de la noche. Este es un caso único. Todas las ciudades del mundo, la basura se recoge en horas de la noche. Aquí no se puede recoger en horas de la noche porque el vertedero está cerrado. Entonces nosotros nos vemos compelidos entonces a tener en horas pico, sumándole al caos y a la anarquía del tránsito de la ciudad, tenemos que sumarle 250 y 300 camiones que en hora pico están recogiendo los desechos en la ciudad, porque no tenemos tiempo ni tenemos horario adicional para recoger la basura. Lo que no se recogió a las 12 del día, no la podemos recoger a la 1 de la madrugada porque está cerrado el relleno sanitario. Entonces, pero aún así, nosotros tenemos
que levantar todos los días sobre 1.800 toneladas de desechos del Distrito Nacional. Para que tengan una idea de la dimensión, de la magnitud del problema. Este Distrito Nacional confinado en 92 kilómetros cuadrados produce más desechos que Puerto Plata, Santiago, La Vega, Moca. Juntos. Estos 92 kilómetros cuadrados. Y ustedes pueden ver algunos puntos neurálgicos todavía en la ciudad de Santo Domingo. Pero en término general, ustedes ven que hemos avanzado en la recolección de desechos de la ciudad de Santo Domingo. Tenemos la cantidad de camiones suficiente para recoger el doble de esas toneladas. El gran problema que tenemos es la disposición final. Que si nosotros tuviésemos la disponibilidad del vertedero en horas de la noche, ustedes no verían un camión en el día. Y eso nos permite entonces... ¿Las estaciones de transbordo no pueden suplir eso? Sí, lo hacemos, pero tienen sus limitaciones, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, aunque Duquesa cierra a las 10 de la noche, nosotros hasta las 12 de la noche estamos recogiendo, porque tenemos una estación de transferencia. Esa estación nos permite entonces hasta las 12 de la noche, porque no olvidemos que está enclavada dentro de un barrio y no podemos nosotros tampoco excedernos de estar pasándole tantos camiones, porque le estamos generando una gran molestia a Villas Agrícolas, que es donde está la estación de transferencia. Entonces tenemos que ser, digamos, prudentes en este sentido. Trabajamos hasta las 12 de la noche. Estas horas, entonces, depositamos en volqueta la basura y tempranito, entonces, estas volquetas van a Duquesa. Esta es más o menos la dinámica que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. Pero lo ideal es nosotros poder, y ustedes saben que posiblemente sea la ciudad de Santo Domingo el único territorio que cuenta con un master plan de aseo, que fue un gran esfuerzo que se desarrolló junto a la JICA, la misión japonesa, que por espacio de 2 años pasamos nosotros con ellos, con los técnicos japoneses, estudiando todo el sistema de aseo del Distrito Nacional. Eso está debidamente estudiado. Ahora, lo que nosotros necesitamos es una buena disposición final para entonces nosotros aplicar rutas y frecuencias, que es la parte que nos falta para, digamos, darle al sistema importantes niveles de excelencia, donde ya la gente sepa que el miércoles va a pasar el camión, que el jueves se van a recoger los metales, pero para eso nosotros necesitamos tener la garantía de que Duquesa va a estar operando 100%. Yo recuerdo, no hace mucho, hace cuestión de menos de un año, una volqueta se viró en Duquesa y produjo un gran entaponamiento. Levantar esa volqueta con esas 20 toneladas de desecho nos tomó 6 horas. Eso ocasionó que se produjera un entaponamiento en el Distrito Nacional que nos costó a nosotros, querido Adriano, cerca de 4 días ponernos al día para recuperar eso. Cuando yo lo dije a los medios, dice, ¿cómo va a ser posible que una volqueta ocasione ese problema? Es así, es que los volúmenes que produce el Distrito Nacional no nos permite tener un margen de error de 1 hora. O sea, es una situación verdaderamente calamitosa. Toda la energía del ayuntamiento, sus recursos, prácticamente se van en el sistema de aseo. En unos instantes volvemos con la segunda parte de este diálogo libre con el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo. Mantengan la sintonía. Muchas gracias por continuar en este diálogo libre con el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo. Pregunta a la periodista Mariela Mejía. Señor alcalde, usted al inicio de este diálogo libre mencionó el crecimiento vertical que está teniendo la ciudad de Santo Domingo, pero a veces hay quejas de que esas construcciones no están cumpliendo los lineamientos que se necesitan en el sector de urbanismo. Inclusive vemos como en el sector Los Prados hubo una dificultad con el terreno. Algunos dicen que el terreno no está apto para este tipo de construcciones, otros dicen que no se respetaron los lineamientos. Mi pregunta es,
va en el sentido de qué está haciendo el ayuntamiento para hacer que se respeten y se cumplan las normativas de urbanismo. Y también, como la ciudad está creciendo mucho, Santo Domingo es una ciudad ahora cara para vivir si se compara con otras demarcaciones de la provincia de Santo Domingo Este, Norte. ¿Ustedes también saben el costo que tienen ahora los lugares más caros, más baratos para vivir y cómo ha ido variando eso en el pasar de los años? Mire, por supuesto, hoy en día la ciudad de Santo Domingo, gracias a nuestro equipo técnico, ya la circunscripción número 1 tiene sus normativas que están siendo aplicadas con rigor. El caso de Los Prados fue un caso de excepción porque fue un ceder de una parte. Ahí se produjo una ¿cómo le llaman? Una erupción donde se están haciendo estudios para determinar a ciencia cierta qué ocurrió. Pero esto no fue en una edificación en construcción, sino en una casa, en la marquesina de una casa. Hoy se están haciendo los estudios del lugar, creo que Obras Públicas ha estado un poco trabajando en esto, pero en Los Prados se aplica una normativa de parte del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, de la Dirección de Planeamiento Urbano, como se está aplicando en otros puntos. Lo único que nos hace falta es la normativa de Gasco, que creo que será aprobada la próxima semana, es lo que tengo entendido, pero ya es una normativa que está consensuada entre todos los actores de la zona. Ahora estamos trabajando la normativa de la circunscripción número 2, que es la segunda terraza de la ciudad que tiene una gran vocación al crecimiento vertical. Y de igual manera los técnicos nuestros están trabajando en una normativa especial para la circunscripción número 3, que tiene características muy especiales. Pero el ayuntamiento está actuando con rigor. No olvidemos que en el tema del desarrollo del territorio, no solamente la Dirección de Planeamiento Urbano tiene que ver, sino también el Ministerio de Obras Públicas, que también los planos tienen que llegar a Obras Públicas para ser aprobados, revisados y demás, y el proceso constructivo. Pero yo pienso que las construcciones que se están haciendo en este momento en el Distrito Nacional cumplen con una serie de requisitos que exige planeamiento urbano, que exigen las normativas de la ciudad, y podemos exhibir nosotros, digamos que un Distrito Nacional que tiene importantes construcciones, y nosotros damos garantía de que estas construcciones se están haciendo con todo el rigor técnico para que incluso puedan sostener ahí todo un código para sismo que se están llevando a cabo en este momento y que se están cumpliendo con rigor en el Distrito Nacional. ¿Y dónde es más caro vivir, dice Mariela? ¿Y dónde es más barato? Bueno, mire, siempre las ciudades serán los lugares más caros. Aquí tenemos una ciudad muy, muy especial. Yo decía al principio que como contraste tenemos zonas, digamos, más caras, muy consolidadas, pero que en su cercanía tienen entornos muy deprimidos. Pero si vamos, por ejemplo, Los Cacicazgos, es una zona de un valor importante, la Julia, son zonas que tradicionalmente han tenido, digamos, un alto valor. Hay otras zonas, sin embargo, que han ido perdiendo su valor inmobiliario, y hoy la Dirección de Planeamiento Urbano ha tomado esto en cuenta. Por ejemplo, en muchos de los barrios se ha producido un desplazamiento. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Villa Juana, vemos cómo Villa Juana, de ser un lugar residencial, se ha ido convirtiendo en un lugar muy comercial. Entonces, aquí también la Dirección de Planeamiento Urbano está trabajando de forma y manera que se pueda generar un equilibrio, que no tengamos nosotros una zona que de repente ha perdido un valor para los municipios y la abandonen en su totalidad, porque tampoco nosotros queremos que eso ocurra, sino que se produzca un crecimiento equilibrado en la ciudad de Santo Domingo e ir regulando. Yo pienso que uno de los proyectos trascendentes que debemos nosotros abocarnos en la ciudad de Santo Domingo y que nuestros técnicos están trabajando es en dotar a esta ciudad de un verdadero plan director de la ciudad de Santo Domingo y que nos permita a través de él digamos, categorizar importantes lugares, darle su justo valor
y que la gente tenga claro las reglas de juego de la ciudad, que es lo que no ha estado ocurriendo en muchos de esos sectores. De repente usted vive en un sitio residencial, venden una propiedad y le quieren instalar ahí o un colmado o una lavandería o cualquier cosa, cuando se supone que ese debe ser un sitio eminentemente residencial. Hoy Planeamiento Urbano está tomando muy en cuenta estas situaciones para tratar de corregir en algunos casos y de evitar que se sigan acrecentando en otros. José María. Usted atribuía los problemas de higiene a lo conductual, pero además lo atribuye a que Duquesa no trabaja en horas de la noche. Hace 14 años yo visité Baní para hacer un reportaje en un diario nacional y le pregunté a una señora por qué Baní es tan limpio y me dijo, sencillo, nosotros aquí estamos educados para una ciudad limpia. Los camiones tienen rutas establecidas, pasan tantos días a la semana, si el camión se retrasa y no pasa, guardamos la basura en el patio de la casa. Pero, guardando la distancia, en Taipei, recogen la basura en horas de la noche, en los edificios están organizados, tienen alguien que administra, y esa es la persona responsable de llevar la basura al camión cuando pasa en horas de la noche. ¿A qué voy? Hace 8 años, usted llegó a la alcaldía sobre base de una campaña que, entre otras cosas, proponía educar a la población. ¿Qué ha pasado que usted no ha desarrollado una campaña de educación ciudadana para educar a la población? Y además, ¿qué tan difícil es convencer a, qué sé yo, al gobierno o ponerse de acuerdo entre los síndicos de la mancomunidad para que Duquesa también opere en horas de la noche? Mira, excelente su pregunta. ¿Por qué? Parecería una contraproducencia, ¿no?, que un comunicador no haya apostado a una campaña educativa. Pero por la experiencia que tengo en mi calidad de comunicador, le puedo decir que tengo necesariamente que volver a tocar el tema económico. Yo recuerdo que cuando yo producía televisión, una cuña en mi programa, que era quizás de lo más cotizado en ese momento, rondaba los 5 o 6 mil pesos. Hoy una cuña 30 segundos en el programa de mi hijo posiblemente ande por los 15 mil pesos, lo cual indica que usted desarrollar una campaña educativa supone una inversión importante en dinero. Usted me podría decir, bueno, pero los medios podemos apoyar. Es verdad, pero también hay un costo. Un comercial anteriormente, su realización andaba por los 30 mil, 25 mil, 40 mil. Hoy un spot de televisión, producirlo, debe andarle cercano al $1.000.000. Es decir, cuando usted viene a cuantificar para que una campaña educativa logre un efecto deseado, hay que invertir recursos importantes para esa campaña. Esos recursos que no existen. Yo hice una propuesta en mi calidad de presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo en este sentido. La Liga Municipal. Por ejemplo, el Distrito Nacional, de los recursos del Distrito Nacional, 6 millones mensuales van a la Liga Municipal. Cosa que no he entendido nunca. Pero bien, esos recursos van. Cuando usted lo prorratea al año, estamos hablando de 72 millones de pesos aproximadamente. Yo le decía al secretario de la Liga, ¿por qué no cogemos parte de esos recursos y hacemos una gran campaña educativa del Gran Santo Domingo? No del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo. Y todos los alcaldes estuvieron de acuerdo. Si de lo que se le descuenta a cada alcaldía para la Liga Municipal se coge una porción importante y se convierte esto en una campaña educativa, no de la Liga, del Gran Santo Domingo, yo creo que ahí tendríamos nosotros recursos importantes para iniciar ese proceso de concienciación ciudadana que tan importante es. Porque cuando usted educa a la gente, no solamente le sirve para el tema del aseo, le sirve para usted construir ciudadanos, que mañana eso se va a traducir en un ciudadano que va a responder en materia de tránsito, que va a responder en la preservación del espacio urbano, y usted está construyendo gente y lo está preparando para los desafíos y para el desarrollo de la ciudad. Desde una alcaldía, con las limitaciones que tenemos nosotros,
hemos hecho un esfuerzo, pero se ha quedado en el intento, porque nuestros recursos no nos permiten. Si usted ve, por ejemplo, iniciamos la campaña Ciudad Limpia, Orgullo de Todos, pero fue una campaña relativamente tímida. Y no es que el ayuntamiento no haya hecho el esfuerzo de convocar, es que en términos prácticos, cuando llega la hora de la verdad, nos damos cuenta que es un asunto meramente económico. Y por eso nosotros no nos hemos abocado a una campaña, porque para esto se requiere necesariamente de por lo menos 10, 15 millones mensuales para usted martillarle a la gente el compromiso, pero además readecuar la ley para que ampare a las autoridades a actuar en caso de una violación, porque esa es otra gran debilidad que tenemos. Nosotros no podemos actuar en el territorio, nosotros no podemos detener una obra. Oiga, una obra nosotros no la podemos detener. Es complicado entonces. Entonces, somos la autoridad de la ciudad, pero no estamos amparados por una ley que nos permita actuar como tal. Por eso es que usted ve que yo siempre me voy al lado del consenso para lograr determinados efectos para la ciudad. Porque no tengo una ley en mis manos que me diga a mí, usted la aplica con rigor y el que la viole sabe que está corriendo tal o cual riesgo. Eso no ocurre en el Distrito Nacional ni ocurre en ningún ayuntamiento, porque la ley, tenemos una ley que es la 176, pero no nos faculta para actuar en determinados escenarios. Y esa es la gran debilidad que tiene el Distrito Nacional. Don Eli. Señor síndico, yo quiero preguntarle, señor alcalde, yo quiero preguntarle si en muchos países el ciudadano separa los desechos sólidos de los desechos orgánicos. Yo quiero preguntarle si a la ciudad de Santo Domingo le falta mucho para llegar a ese nivel. Y otra pregunta breve sería, ¿cuál es el monto de ingresos que tiene el Cabildo por el cobro de la factura de la basura? Sí, cómo no. Mire, lo ideal, y cuando yo le hablaba del Master Plan de Aseo de la ciudad de Santo Domingo, recoge todo el tema de clasificación de los desechos. Lógicamente, con una situación como la que tenemos, de que nosotros tenemos que levantar 1.800 toneladas en un tiempo limitado y no tener una garantía de que nosotros el lunes podemos pasar a recoger esto porque estamos supeditados a la eventualidad de un relleno sanitario como Duquesa, que muchas veces está funcionando en el día. Sin embargo, nosotros hemos tenido 250 camiones varados en la ciudad de Santo Domingo, parados llenos de desechos sin poder llevarlo a Duquesa. Entonces, con situaciones así, es una utopía pensar que nosotros vamos a someter a la población a un proceso de clasificación, porque esto supone un encarecimiento en el manejo de los desechos, en el origen, en el hogar. Porque yo le voy a tener que decir a don Omar, lunes, miércoles y viernes vamos a recoger los desechos orgánicos. Entonces él va a tener que tener una funda especializada para eso, de un color. Entonces él va a tener que comprar en el supermercado las fundas que le permita esa dinámica. Pero si yo como ayuntamiento no puedo garantizar la sostenibilidad de ese sistema, por razones obvias, no tenemos nosotros una garantía en el destino final, entonces ¿qué hacemos nosotros? Bueno, todos los desechos van a Duquesa, allá se está produciendo una especie de clasificación interna. Creo que un 5% de los desechos están siendo clasificados en Duquesa, pero esto no es óbice para que nosotros no comencemos a hacer algunas acupunturas en la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, en el centro histórico ya estamos clasificando. Hay todo un programa de clasificación de los desechos en el centro histórico como una forma de ir avanzando, de ir consolidando un modelo que nos permite extrapolarlo a otros puntos de la geografía del Distrito Nacional. Entonces, para cuando llegue el momento en que nosotros podamos disponer ya de un buen destino final y poder aplicar este Master Plan de Aseo, digamos, ya ir avanzando y que la municipalidad vaya haciendo conciencia de esta dinámica que tarde o temprano la ciudad de Santo Domingo tendrá necesariamente que entrar. ¿Cuánto es el ingreso por la basura? Bueno, el ingreso por la basura, miren, cuando nosotros llegamos en el año 2002, el Gran Santo Domingo
ese gran distrito nacional de 1.700 kilómetros cuadrados cobraba aproximadamente 1.7, 1.8 meses de excepción, se cobraban 2,5 millones de pesos por la recogida de basura. Hoy, el Distrito Nacional, estos 92 kilómetros cuadrados, nosotros cobramos cerca de unos 30 millones mensuales por la recogida de basura. Lógicamente es una empresa, la empresa AAA, que presta este servicio. Ellos se cobran un porcentaje y la otra parte va al Ayuntamiento del Distrito Nacional, es decir, por su gestión, ¿no? Pero digamos que hemos sido hasta ahora relativamente exitosos en la cobranza de los desechos y cada día la municipalidad hace mayor conciencia de que debe pagar la basura porque es una manera de poder sostener un servicio como el que estamos brindando, que no llega en modo alguno a los niveles de excelencia, pero que, dada la circunstancia, yo pienso que hemos ido avanzando. Don Omar. Bien, usted ya mencionó el centro histórico de la ciudad, pero también trajo a colación zonas que están perdiendo valor. ¿Qué pasa? El centro histórico está ahora mismo en una situación interesante porque hay una inversión procedente de turismo, 30 millones de dólares que se van a invertir, pero en el casco histórico. Luego, los habitantes de lo que es la zona dentro de la ciudad amurallada sienten que el crecimiento de locales de entretención está devaluando también su vivienda por el tema de los ruidos, del desorden, por la falta del parqueo y además la falta de higiene de los visitantes. Lo mismo se puede decir que pasa hasta cierto punto, pero de una manera quizás menor, aunque también bastante afectado, Gascue. El ayuntamiento necesita encontrar un balance para que la ciudad colonial pueda mantener esos locales de entretención, pero también a los habitantes puedan manejarse de una manera digna, por lo menos. ¿Cuál es la propuesta del ayuntamiento para encontrar ese punto medio? Mire, yo pienso que estamos avanzando en el centro histórico. Si usted hace una retrospectiva a lo que era el centro histórico hace unos años, tiene necesariamente que convenir que hemos avanzado. La cantidad de obstáculos que había en el medio, en el centro histórico, eso ha ido desapareciendo. El nivel de contaminación visual que existía en el centro histórico, eso ha desaparecido. Hoy estamos trabajando un sistema de clasificación de desechos en el centro histórico. Estamos avanzando. Hay todo un proyecto del Banco Interamericano que conjuntamente con Turismo, con la Alcaldía, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está a punto de iniciarse, que es el trabajo de la ciudad Obandina, que es el trayecto turístico de la ciudad. Porque es bueno decir que este proyecto tiene un límite en su alcance, que mañana podamos extenderlo, agrandarlo, para tocar otras áreas del centro histórico, es lo ideal. Pero este proyecto, que obviamente va a tener un gran impacto porque va a lograr recuperar ese eje turístico del centro histórico con el soterramiento de cableado, mejoramiento de sus aceras, de los andenes, en fin, yo pienso la iluminación, la señalética, yo creo que va a lograr un resurgir importante del centro histórico en el interés de la gente. Ahora, en el centro histórico se está aplicando una normativa. Lo que tampoco podemos obviar es que jamás el centro histórico de antes va a ser el centro histórico de hoy. Hay toda una dinámica comercial en el centro histórico, hay una demanda de parte de los visitantes que quieren ir a un café, que quieren ir a un bar, que quieren tomarse una copa, pero eso ocurre en todos los centros históricos del mundo. Esa vida nocturna, eso existe. Ahora, lo que tenemos nosotros que tener es mayor control en materia de vigilancia, en materia de seguridad, y para eso también se ha estado trabajando en el centro histórico. En los próximos días estaremos presentando a la prensa incluso hasta el cambio de vestimenta de la policía municipal del centro histórico, como una manera de hacerlo mucho más visible, de que la gente sienta que verdaderamente hay una vigilancia en el centro histórico, y otros organismos de seguridad también
hoy de manera exprofesa están trabajando en la consolidación de un sistema de seguridad del centro histórico que permita a los visitantes y a los turistas permanecer allí sin mayor nivel de riesgo. Pero hay normativas que se están aplicando en el centro histórico. Nosotros tenemos una directora que es una gran abanderada, una gran defensora y conocedora del tema del centro histórico, que es la arquitecta Diana Martínez. Y ella estaba haciendo un trabajo sencillamente extraordinario. Lógicamente siempre vamos a tener desafíos, vamos a tener tareas pendientes que acometer, pero yo pienso que de manera paulatina hemos ido avanzando en la recuperación del centro histórico. En unos instantes continuaremos con este interesantísimo diálogo libre con el alcalde de Santo Domingo, Roberto Salcedo. Quédense con nosotros. Muchas gracias por continuar en este último segmento del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre con el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo. Vuelve a abrir el debate la periodista Mariela Mejía. Señor alcalde, no queremos dejar pasar este diálogo libre para conversar sobre el tema del tránsito en la ciudad. Han habido planes, algunos han sido criticados y difícil en ponerlos en ejecución. Coméntenos qué está haciendo el ayuntamiento sobre esta parte. Mire, renovar todo un patrón vial en una ciudad supone realmente temas neurálgicos, porque usted tiene que adoptar medidas que para unos serán simpáticas, para otros no. Usted tiene que cambiar determinadas circulaciones de los vehículos. En este caso, como parte del plan de ordenamiento del tránsito, estamos trabajando sobre el tema de los vehículos pesados en la ciudad de Santo Domingo, donde en algunos ejes fundamentales de la ciudad se ve muy acentuado la presencia de estos vehículos. Pues el ayuntamiento ha estado trabajando toda una normativa, toda una revisión del plan de circulación de la ciudad de Santo Domingo, adaptada a la nueva realidad que tenemos ahora, que tenemos más elevados, que tenemos túneles. Es decir, esto obliga a replantearnos la ciudad de Santo Domingo en materia vial, sobre todo a partir del gran parque vehicular que tenemos nosotros. Y que esto no puede, porque cuando hablamos del tema de circulación tenemos también que interconectarlo al tema de los parqueos, que es un tema vinculante también, para poder optimizar más el espacio de circulación. Pero bueno, hay todo un proyecto que ha sido sometido al Consejo de Regidores, que se ha estado aplicando de manera parcial. Estos proyectos nunca pueden aplicarse de manera absoluta y de manera radical, siempre tienen que tener la flexibilidad, porque la ciudad es cambiante, pero además porque los técnicos pueden en una mesa o en función de un estudio establecer tal o cual cambio de vía, y en la práctica cuando se dan cuenta tienen que echar para atrás y tienen que reconsiderar, porque posiblemente han ocasionado un trastorno mayor. O sea, todo esto se da. Entonces, lo que debemos tener es un poquito de paciencia e ir monitoreando los resultados hasta lograr, digamos, un flujo vehicular que nos permita optimizar más el espacio de la ciudad. Y por supuesto, concomitantemente con esto, hoy sostuvimos el secretario general, el arquitecto Andrés Navarro y yo, una reunión con unos técnicos para trabajar el tema de parqueo de la ciudad de Santo Domingo, de forma tal que podamos dotar a la ciudad de Santo Domingo de la cantidad de parqueos necesarios que nos permita responder a esta nueva realidad vial de la ciudad de Santo Domingo. Y para esto hemos estado trabajando con las diferentes instituciones que interactúan en este ámbito del tránsito, pero también lo hemos estado socializando con las federaciones de transporte, de forma y manera que nadie se llame a sorpresa, sino que esto sea todo un proyecto debidamente consensuado, que sea apoyado por todos, siempre a sabiendas de que son proyectos que se ponen en práctica y que están sujetos a modificaciones en su desarrollo. José María. Bueno, yo tengo dos preguntas en una.
Tengo el dato de que usted llegará al 2016 para aspirar a la vicepresidencia de la República. Para entrar a la vicepresidencia de la República. Se quedó corto. Y segundo, quisiera saber si definitivamente la política se robó a Roberto Salcedo, humorista. Bueno, mire, esto no quisiera que se lo robe por completo, porque quiero preservar el sentido del humor. Yo pienso que eso es intrínseco de cada ser humano y perderlo sería una desgracia en mi vida, porque me gusta sonreír y me gusta estar alegre. Pero bueno, las tareas propias de la ciudad ameritan que se han enfrentado con todo el rigor y con toda la seriedad. Mire, aspirar a la vicepresidencia sería una tontería. Yo pienso que es un puesto que no se puede aspirar. Eso es algo circunstancial, que el candidato presidencial en su momento escogerá a quien le conviene. Por lo tanto, ponerse o dibujarse una idea de que yo aspiro a ser vicepresidente, no es un cargo para aspirar. Entonces a la presidencia. No, en modo alguno. Yo tengo mi candidato para el 16, que es el doctor Leonel Fernández. Yo he sido muy enfático en eso y yo lo ratifico aquí y que estoy trabajando desde ya para que el doctor Leonel Fernández vuelva a la presidencia de la República en el 16. Mire, yo pienso que el que está en la política, el que se hace un servidor público, el que siente pasión por su país, el que lo hace con respeto, yo pienso que siempre estará a disposición de los intereses supremos del país. Yo no soy la excepción, ahora le sirvo con mucho entusiasmo a la ciudad de Santo Domingo, lo estaré haciendo hasta el último día que me corresponda, pero al final será nuestro partido que tendrá la decisión final de cuál va a ser nuestro destino, si el 16 nos vamos a la casa, si el 16 haremos otra cosa o continuaremos. Ya eso es una decisión de los municipios, de la población, del partido. Yo ahora lo que quiero, toda mi energía, es concentrarla en las tareas propias de la ciudad de Santo Domingo, como lo he hecho a lo largo de estos años, y bueno, y seguir trabajando para que el compañero presidente Leonel Fernández vuelva a gobernar la República Dominicana. Don Eli. Mire, hace ya más de una década que la calle El Conde se hizo peatonal y a mucha gente le gustó. Y yo le quiero preguntar si ese proyecto de calle peatonal se detuvo en la calle El Conde o si va a continuar. Mire, yo pienso que primero, y esto es un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, porque pienso que la tendencia será peatonizar algunas vías en la ciudad de Santo Domingo para hacerla más atractiva, para que generen más niveles de convivencia entre la gente. Pero todavía nosotros tenemos que implementar un sistema de control vial en la ciudad de Santo Domingo que nos permita, digamos, ser mucho más eficiente en el tránsito para poder entonces abocarnos a identificar esos posibles puntos donde se puedan peatonizar en la ciudad de Santo Domingo. Yo recuerdo que cuando a raíz de lo del barrio chino, el primer planteamiento que se hizo fue que fuera peatonal el barrio chino. Luego entendimos nosotros que este proceso no podía implementarse de inmediato, sino que tenía que ser a futuro, pero en el proyecto original, consensuado con todos, era que iba a ser peatonal. Luego entendimos que no, que debía ir un proceso más lento. Entonces se hizo con algunas restricciones, pero es un lugar que a futuro podría tener esa vocación. No estoy diciendo que sea ahora en modo alguno, pero en la medida en que se va controlando y se van implementando un sistema de patrón vial en la ciudad de Santo Domingo, podríamos identificar esos posibles puntos. En el centro histórico, por ejemplo, la calle Las Damas tiene una gran vocación, incluso hay toda una normativa que establece la calle Las Damas como una calle peatonal. Entonces yo pienso que en algunos casos se pueden hacer un ensayo para establecer lugares peatonales a determinadas horas, porque también esto se hace en determinadas ciudades. Nosotros un poco lo hicimos en el inicio, cuando nuestros parques estaban secuestrados por la delincuencia y que eran antro de corrupción. Lo que optamos fue por cerrar algunas vías y generar Malecón Libre, el Quinto Libre, en fin, alguna zona que le permitiera a la gente tener como ese contacto físico, montar bicicleta, interactuar. Yo pienso que tarde o temprano la tendencia de la ciudad será ir creando algunos lugares
que permita la instalación de café, de esa bohemia en horas de la noche, que es muy importante y que le da una gran vida a la ciudad. Muchas gracias al alcalde Roberto Salcedo por su participación en este diálogo libre de su periódico Diario Libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo diálogo libre. Muy buenos días.